Nahum es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, conocido por su mensaje de juicio y destrucción sobre la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. A través de la profecía de Nahum, Dios anuncia el inminente colapso de esta poderosa ciudad, que en tiempos pasados se había arrepentido bajo la predicación de Jonás, pero que ahora había vuelto a su maldad y opresión. El libro de Nahum no solo es una advertencia para los malvados, sino también una palabra de consuelo para el pueblo de Dios, prometiendo justicia y liberación. En este video, exploraremos la vida y el mensaje del profeta Nahum, su llamado a proclamar el juicio divino sobre Nínive, y lo que esta profecía nos enseña sobre el carácter justo de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las poderosas lecciones que se esconden en el libro de Nahum. La historia del profeta Nahum comienza con un mensaje de juicio contra la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. Para entender la profecía de Nahum, es esencial comprender el contexto histórico de la época. Nínive, que había sido una de las ciudades más poderosas y prósperas del mundo antiguo, era también conocida por su crueldad, brutalidad y violencia hacia otras naciones, incluyendo a Judá e Israel. El imperio asirio había alcanzado el cenit de su poder bajo el reinado de varios monarcas poderosos, como Tiglat-Pileser III y Sennacherib. Sin embargo, la prosperidad de Nínive fue construida a expensas del sufrimiento de muchas naciones. Asiria era una potencia militar implacable que saqueaba, asesinaba y esclavizaba a las poblaciones conquistadas. Antes de Nahum, otro profeta, Jonás, fue enviado a Nínive con un mensaje de arrepentimiento. En esa ocasión, la ciudad se arrepintió de sus pecados y fue perdonada por Dios. Este evento destaca el carácter misericordioso de Dios, que da oportunidades de arrepentimiento incluso a las naciones más malvadas. Sin embargo, aproximadamente 100 años después de Jonás, durante el tiempo de Nahum, Nínive había vuelto a sus antiguos caminos de maldad y crueldad. Ya no había ningún arrepentimiento en sus corazones y la ciudad se había endurecido una vez más contra Dios. Ahora, el mensaje de Nahum no era de misericordia, sino de juicio y destrucción inminente. En Nahum 1:1 se narra que el profeta se presenta como el autor de un oráculo contra Nínive, lo que significa que estaba entregando una declaración divina de juicio. Nahum se identifica como Nahum de Elcos, pero sabemos poco sobre su vida personal. Lo que sí sabemos es que fue escogido por Dios para anunciar la caída de Nínive, una ciudad que parecía impenetrable, pero que estaba destinada a la destrucción debido a su maldad. El mensaje de Nahum es importante porque muestra que Dios es un Dios de justicia. Aunque es misericordioso y da oportunidades para el arrepentimiento, también hay un límite para la maldad. Cuando las personas o las naciones continúan en su pecado y rechazan a Dios, eventualmente enfrentan su juicio. En Nahum 1:2 se narra: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este versículo pinta una imagen de Dios como un juez justo, un Dios que no tolera el pecado ni la injusticia. La palabra celoso no debe interpretarse como una emoción humana negativa, sino más bien como el deseo apasionado de Dios por la justicia y por su pueblo. La venganza de Dios no es impulsada por un deseo de daño sin sentido, sino por la rectitud, y está dirigida contra aquellos que continúan haciendo el mal sin arrepentirse. Dios guarda enojo para sus enemigos, pero no es una ira impulsiva o caprichosa. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios da múltiples oportunidades para que las personas se arrepientan, pero aquellos que rechazan su misericordia finalmente enfrentan su juicio. En Nahum 1:3 se narra: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios es paciente, no derrama su ira apresuradamente. Al contrario, da tiempo para que las personas y naciones se arrepientan. Esto nos recuerda la bondad de Dios,
quien no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, su paciencia no debe interpretarse como debilidad o permisividad. Nahum nos asegura que Dios es grande en poder y que no dejará impune al culpable. Nínive había abusado de la paciencia de Dios. Habían tenido la oportunidad de arrepentirse en los tiempos de Jonás, pero volvieron a su maldad. Por lo tanto, el juicio de Dios ya no podía ser evitado. Nahum utiliza imágenes de la naturaleza para mostrar cuán imponente es el Señor. Él puede secar los mares, marchitar las flores y hacer temblar las montañas con su sola voz. En Nahum 1:5 se narra: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Estas imágenes nos muestran que el poder de Dios es inigualable. Ninguna ciudad, imperio o ejército humano, por más poderoso que sea, puede resistir la fuerza de su juicio. Nínive, con todas sus fortalezas y defensas, no tenía ninguna posibilidad frente a la ira de Dios. A pesar de la severidad de la ira de Dios, Nahum también presenta una hermosa imagen de protección para aquellos que confían en él. En Nahum 1:7 se narra: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este versículo es un consuelo para los fieles en medio del caos y la destrucción. Aunque Dios castiga a los malvados, aquellos que ponen su confianza en él siempre encuentran refugio. Esto es una promesa de que Dios cuida a los suyos, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba. Los justos pueden enfrentar el juicio de Dios con confianza, sabiendo que Él es su fortaleza en los tiempos difíciles. En esta tercera parte del libro de Nahum, se profundiza en el tema de la rebelión y el orgullo de Nínive, que finalmente los llevó a su destrucción. A través de esta sección, vemos cómo el pecado del orgullo y la obstinación contra Dios pueden traer juicio sobre una nación o persona, incluso si parecen invencibles en el momento. En Nahum 1:9 se narra: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Este versículo revela la insensatez de aquellos que se rebelan contra Dios. Nínive, en su arrogancia, había despreciado la autoridad y la soberanía de Jehová. La frase ¿qué pensáis contra Jehová? Implica que Nínive creía que podía resistir el juicio de Dios o que, de alguna manera, podían escapar de su mano poderosa. Sin embargo, Dios deja claro que el juicio será definitivo. No necesitará castigar 2 veces, porque su juicio será completo y definitivo. Esto es un recordatorio de que cualquier resistencia humana a la voluntad de Dios es vana. Nínive, a pesar de su fortaleza militar y su poder, no podría escapar de las consecuencias de su maldad. El orgullo y la autosuficiencia de la ciudad los cegó, llevándolos a creer que podrían desafiar a Dios, pero esto solo precipitó su destrucción. En Nahum 1:10 se narra: porque entrelazados como espinos, y mientras se embriagan con su vino, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aquí se usa la imagen de espinos y hojarasca para describir a Nínive y sus habitantes. A pesar de que estaban entrelazados, es decir, bien organizados y unidos en su maldad, su destino era ser consumidos por completo. Los espinos representan algo difícil de penetrar, pero inútil y destinado al fuego. Esto ilustra la fragilidad de aquellos que se levantan contra Dios. Aunque pueden parecer fuertes por un tiempo, al final serán destruidos fácilmente como hojas secas que se queman rápidamente. Además, la referencia a que se embriagan con su vino sugiere que los habitantes de Nínive vivían en un estado de indulgencia y despreocupación, ignorando las advertencias de juicio. Estaban confiados en su prosperidad y fortaleza, pero ese mismo sentido de seguridad falsa fue lo que los llevó a su caída. En Nahum 1:11 se narra: de ti salió el que pensó mal contra Jehová, un consejero perverso. Este versículo se refiere a un líder malvado, probablemente el rey de Nínive o algún consejero importante que guió a la ciudad hacia la rebelión contra Dios. El liderazgo es crucial en la dirección que toma una nación.
y en este caso, los líderes de Nínive eran consejeros perversos que llevaban al pueblo por el camino de la maldad. Ellos fomentaron el orgullo, la violencia y el desprecio por Dios, lo que selló el destino de la ciudad. Este pasaje también nos enseña sobre la responsabilidad del liderazgo. Cuando los líderes son malvados, su influencia lleva a todo el pueblo hacia la destrucción. Este es un recordatorio de que aquellos que están en posiciones de autoridad deben guiar con sabiduría y temor de Dios, porque sus decisiones afectan a muchos. En Nahum 1:12-13 se narra: Así ha dicho Jehová, aunque tengan aliados, serán destruidos, y pasará. Yo te afligí, mas no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Dios asegura a Judá que aunque Nínive tenga aliados y parezca fuerte, su destrucción es inevitable. Esto es una fuente de esperanza para el pueblo de Dios, que había sufrido bajo la opresión de los asirios durante mucho tiempo. Dios promete que su aflicción pronto llegará a su fin y que romperá el yugo de la opresión. Este es un mensaje de esperanza para aquellos que sufren bajo sistemas opresivos o injustos. Aunque el mal parezca dominar por un tiempo, Dios siempre es fiel para liberar a su pueblo. La promesa de romper el yugo es un símbolo de la liberación completa que Dios trae a aquellos que confían en Él. En Nahum 1:14 se narra: Mas Jehová ha dado mandamiento acerca de ti, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Haré de tu sepulcro, porque fuiste vil. Este versículo pronuncia la aniquilación total de Nínive. No quedaría rastro de su nombre ni de sus ídolos. Dios destruiría no solo la ciudad física, sino también sus dioses falsos, mostrando su superioridad sobre cualquier ídolo o poder humano. Nínive, que una vez fue una ciudad orgullosa y poderosa, sería borrada de la faz de la tierra. Su destrucción fue un juicio completo y una advertencia para otras naciones. Nadie puede resistir el juicio de Dios. Su orgullo, violencia y desprecio por Dios habían sellado su destino. Nínive cayó porque se llenó de orgullo y creyó que era invencible. Como cristianos, debemos tener cuidado de no caer en el mismo error. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo nos aleja de Dios y nos lleva a la destrucción, pero la humildad nos acerca a Él. Aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, el juicio de Dios es inevitable. Los impíos no escaparán su justicia. Esto nos da consuelo cuando vemos injusticia en el mundo, sabiendo que Dios pondrá todas las cosas en su lugar. Al igual que Judá, podemos pasar por momentos de opresión o dificultad, pero Dios promete romper el yugo de cualquier opresión que enfrentemos. Podemos confiar en que, aunque la prueba sea difícil, Dios siempre traerá liberación a su tiempo. Los líderes malvados y perversos pueden desviar a muchos. Debemos ser cautelosos con las influencias que permitimos en nuestras vidas y asegurarnos de que estamos siguiendo a aquellos que caminan en los caminos de Dios. En Nahum 2:1 se narra: Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquí se anuncia la llegada del destructor, probablemente una referencia a los ejércitos babilónicos y medos que finalmente destruirían a Nínive. Dios llama a los asirios a prepararse para lo inevitable, pero esta invitación es irónica, ya que por mucho que se preparen, su esfuerzo será inútil ante el juicio divino. Aunque se les advierte que guarden la fortaleza y se ciñan los lomos, la destrucción que enfrentan es inevitable. Dios ha decretado el fin de Nínive y ninguna defensa humana podrá detenerlo. Este versículo nos recuerda que cuando Dios decreta juicio, ningún poder humano puede resistirlo. Los asirios, que habían oprimido a tantas naciones, ahora enfrentarían el mismo destino que impusieron a otros. En contraste con la destrucción de Nínive, Nahum 2:2 se narra: Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Este versículo es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Aunque habían sido oprimidos y saqueados por Nínive y otros imperios,
Dios les asegura que su gloria sería restaurada. Dios no solo trae juicio a los impíos, sino que también trae restauración y redención para aquellos que han sido oprimidos injustamente. Este mensaje de esperanza es un recordatorio de que, aunque podamos atravesar momentos difíciles o enfrentar opresión, Dios siempre trabaja para restaurar y bendecir a su pueblo. La justicia de Dios no solo destruye el mal, sino que también repara lo que ha sido dañado. En Nahum 2:3-4 se narra: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones valientes vestidos de grana. El carro de guerra con centellas de acero se estremecerá en el día de su preparación, y los cipreses se han embriagado. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Esta descripción profética detalla cómo los ejércitos enemigos marchan contra Nínive, con sus escudos enrojecidos, probablemente por la sangre de la batalla. Los carros de guerra avanzan con gran fuerza y el pánico comienza a apoderarse de la ciudad. Es una imagen clara de la devastación militar que estaba por caer sobre una ciudad que había confiado en su poder militar para oprimir a los demás. El énfasis aquí está en que Nínive, que había sido temida por su poder y sus ejércitos, ahora enfrenta la furia de sus propios enemigos. Dios usa los ejércitos de otras naciones para cumplir su juicio sobre ellos, mostrando que nadie está exento del juicio divino, ni siquiera los más poderosos. En Nahum 2:5-6 se narra: se acordará de sus valientes, pero tropezarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa será preparada. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. En medio de la batalla, Nínive trata desesperadamente de organizar sus defensas, pero es en vano. Los valientes soldados que se preparan para la defensa tropezarán en su marcha, mostrando que el caos se ha apoderado de la ciudad. Las puertas de los ríos se abrirán, probablemente una referencia a una inundación que debilitó los muros de Nínive y facilitó su conquista. Esto muestra cómo Dios controla incluso las fuerzas de la naturaleza para cumplir su voluntad. La imagen de los ríos abriéndose y el palacio siendo destruido subraya la inevitabilidad del juicio de Dios. Nínive, que había sido considerada inexpugnable, ahora ve cómo su poder se derrumba ante la mano de Dios. Este es un recordatorio de que no importa cuán fuertes parezcan ser los poderes del mal, su destrucción está asegurada cuando Dios interviene. En Nahum 2:7 se narra: y fue establecida, ella fue llevada, y sus criadas gemían como con voz de palomas, golpeando sus pechos. Este versículo describe la desolación total de Nínive. La ciudad, representada aquí como una reina, es llevada cautiva, mientras que sus habitantes gimen y lamentan su destino. Las criadas golpean sus pechos en señal de luto, lo que es una clara indicación de la profunda tristeza y humillación que cae sobre la ciudad. Lo que una vez fue una ciudad próspera y temida, ahora se convierte en un lugar de lamento. El orgullo de Nínive ha sido aplastado, y su destino es un testimonio de la justicia de Dios. Su caída es total, y no queda nada de su antigua gloria. Nínive es un ejemplo clásico de cómo el orgullo y la autosuficiencia conducen a la destrucción. La Biblia nos advierte constantemente contra el orgullo, recordándonos que antes del quebrantamiento es la soberbia. Como cristianos, debemos tener cuidado de no confiar en nuestras propias fuerzas o éxitos, sino en Dios. La humildad es clave en nuestra relación con Él. Aunque a veces parezca que el mal prospera, la historia de Nínive nos enseña que nadie puede escapar del juicio de Dios. Él es justo y cumplirá su promesa de hacer justicia, ya sea en nuestras vidas personales o en el panorama global. Esto nos da paz, sabiendo que no tenemos que preocuparnos por ajustar cuentas nosotros mismos. Desde los ejércitos hasta las fuerzas de la naturaleza, Dios mostró su control sobre todas las cosas al derribar a Nínive. Para nosotros, esto es un recordatorio de que Dios está en control de nuestras vidas y nuestras circunstancias.
Aunque las situaciones parezcan fuera de control, podemos confiar en que Dios tiene el poder de cambiar cualquier cosa para cumplir su voluntad. En medio de la destrucción de Nínive, Dios asegura la restauración de su pueblo. Aunque el mal parezca prevalecer, Dios no olvida a los que son fieles a Él. Siempre trabaja para la restauración y el bien de su pueblo, incluso cuando parece que todo está perdido. En esta sección del libro de Nahum, el profeta describe vívidamente la desolación completa de Nínive, subrayando cómo una ciudad que una vez fue poderosa y próspera queda completamente destruida y vacía. Los versículos 8-10 destacan la inevitabilidad del juicio de Dios sobre Nínive y el pánico que se apodera de la ciudad, mientras sus habitantes intentan inútilmente escapar de la devastación que se aproxima. En Nahum 2:8 se narra: «Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, mas ellos huyen. Deteneos, deteneos, pero ninguno mira». Este versículo compara a Nínive con un estanque de aguas, una imagen que sugiere tranquilidad y abundancia en tiempos pasados. La ciudad había sido un centro de poder y prosperidad, pero ahora está en caos. El contraste entre el pasado próspero de Nínive y su desmoronamiento es dramático. Los habitantes están en pánico, corriendo desesperadamente en busca de escapar. A pesar de los gritos de «¡Deteneos, deteneos!», nadie presta atención ni se detiene. El miedo y la confusión han tomado control, y ya no hay ningún orden en la ciudad. Esta escena de caos nos recuerda cómo incluso las civilizaciones más fuertes y seguras pueden colapsar rápidamente cuando el juicio de Dios cae sobre ellas. La arrogancia y el orgullo de Nínive, que una vez se creía invulnerable, ahora se convierten en su ruina. En nuestras vidas es un recordatorio de que la autosuficiencia sin Dios solo lleva al desastre. En Nahum 2:9 se narra: «Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y de toda clase de enseres codiciables». Este versículo describe cómo los ejércitos invasores saquean completamente la ciudad, llevándose el oro y la plata que Nínive había acumulado a lo largo de su historia de conquistas y explotación. Nínive había prosperado a costa de otros pueblos, saqueando sus riquezas y recursos, pero ahora esas mismas riquezas están siendo arrebatadas por los invasores. Esta es una clara manifestación del principio bíblico de que lo que uno siembra, eso también cosecha. Nínive, que había prosperado gracias a la injusticia y la violencia, ahora sufre la consecuencia de sus acciones. Las riquezas terrenales no son garantía de seguridad. Aunque Nínive había acumulado grandes tesoros, nada de eso pudo salvarla cuando llegó el juicio de Dios. Esto nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, sino en Dios, que es la única fuente verdadera de seguridad. En Nahum 2:10 se narra: «Desolada está, y vacía y destruida, corazón desfallecido, rodillas temblando, dolor en todos los lomos, rostros de todos los semblantes demudados». Este versículo describe el resultado final del juicio sobre Nínive. La ciudad está completamente desolada, vacía y destruida. El terror y el pánico son absolutos, y el miedo físico se manifiesta en cuerpos temblorosos y semblantes demacrados. Aquellos que alguna vez habían vivido con seguridad y orgullo, ahora experimentan el dolor, la desesperación y el temor. Este es el punto culminante de la caída de Nínive. Una ciudad que había sido símbolo de poder y prosperidad es ahora un lugar de ruina total. La arrogancia humana, el poder y las riquezas sin Dios conducen inevitablemente a la destrucción. No importa cuán invulnerables pensemos que somos, sin Dios somos frágiles y vulnerables a las tormentas de la vida. Este versículo resalta la fragilidad de la vida y la realidad de que el juicio de Dios es ineludible para aquellos que viven en desobediencia y arrogancia. Nínive había confiado en sus riquezas, su poder militar y sus murallas para protegerse. Sin embargo, cuando el juicio de Dios llegó, nada de eso pudo salvarla. Como cristianos, debemos recordar que nuestras posesiones y logros no son nuestra fuente de seguridad. La verdadera seguridad y fortaleza provienen de nuestra relación con Dios. Los versículos nos muestran que el juicio de Dios siempre llega en su debido tiempo. Nínive
Había sido un imperio opresor y violento, pero su caída muestra que Dios no ignora el mal. En nuestras vidas es un recordatorio de que Dios es un juez justo y que no permitirá que la maldad prevalezca para siempre. A pesar del poder y la arrogancia de Nínive, en el momento del juicio, todos temblaron de miedo y fueron consumidos por la desesperación. Esto nos recuerda que, en última instancia, somos frágiles como seres humanos. Necesitamos depender de Dios en todo momento, y no en nuestras propias fuerzas, porque solo Él puede sostenernos en tiempos de adversidad. La historia de Nínive es un llamado a cada uno de nosotros para reflexionar sobre nuestras vidas y preguntarnos si estamos viviendo en obediencia a Dios. Así como Dios dio a Nínive muchas oportunidades para arrepentirse, también nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros caminos egoístas y volvernos a Él. La gracia y la misericordia de Dios están disponibles para aquellos que se arrepienten, pero el juicio es inevitable para aquellos que persisten en el mal. En esta parte de la historia de Nahum, vemos la culminación del juicio de Dios sobre Nínive. La ciudad que alguna vez fue próspera y poderosa, ahora yace desolada y vacía. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra seguridad y esperanza deben estar en Dios, no en nuestras riquezas o logros. El orgullo humano siempre llevará a la destrucción, pero la humildad y la confianza en Dios nos conducen a la vida y la restauración. Como cristianos, somos llamados a vivir en humildad, dependiendo siempre de la gracia de Dios y reconociendo nuestra necesidad de Él en todo momento. Que la caída de Nínive nos sirva como advertencia y nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que solo Él es nuestra verdadera fuente de seguridad y fortaleza. En los versículos finales del libro de Nahum, el profeta cierra con una imagen contundente de la caída definitiva de Nínive. Los líderes de la ciudad han fallado, el pueblo está disperso, y no hay cura para la herida que Dios ha infligido en ellos. Nínive, una vez una poderosa capital del imperio asirio, queda totalmente devastada y sin posibilidad de recuperación. La historia de su caída se convierte en una advertencia para todas las naciones, y los pueblos oprimidos celebran su ruina. En Nahum 3, 18-19 se narra: «Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oyeren tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad». En el versículo 18, Nahum menciona a los pastores, líderes y a los valientes de Nínive que están dormidos y han fallado en su deber de proteger al pueblo. Esta referencia a los líderes dormidos sugiere una ausencia de vigilancia y protección, lo que contribuyó al colapso de la ciudad. El pueblo, disperso por los montes, queda abandonado sin nadie que lo reúna. Esto refleja el fracaso de los gobernantes al no estar atentos ni preparados para el juicio que cayó sobre ellos. En el contexto del liderazgo, este versículo es una advertencia sobre la importancia de estar alerta y cumplir con las responsabilidades que Dios otorga. En Nínive, el liderazgo se había vuelto corrupto y descuidado, lo que trajo la ruina de la ciudad y la dispersión de su pueblo. Este mismo principio aplica a nuestras vidas hoy, donde aquellos en posiciones de liderazgo deben ser responsables, justos y fieles. En el versículo 19, Nahum describe la caída de Nínive como una herida incurable. Esto señala que el juicio de Dios es irreversible. No hay remedio ni cura para la destrucción de Nínive. La ciudad ha cruzado un límite moral y espiritual y su destino está sellado. La imagen de una herida incurable subraya el estado de desesperanza en el que se encuentra Nínive. La idea de una herida incurable es una metáfora poderosa sobre las consecuencias del pecado no arrepentido. Nínive, a lo largo de los años, había cometido atrocidades y oprimido a muchas naciones, y ahora enfrentaba el juicio divino sin posibilidad de restauración. Esto nos recuerda que, sin arrepentimiento genuino, las consecuencias del pecado pueden ser devastadoras y definitivas. Sin embargo, en contraste,
La gracia de Dios ofrece sanidad y redención a aquellos que buscan su misericordia. Nahum termina su profecía señalando que todos los que escucharan de la caída de Nínive aplaudirían de alegría. Esto se debe a la opresión y la crueldad que Nínive había infligido a muchas naciones. El juicio de Dios no solo trae destrucción sobre los malvados, sino también alivio y liberación para aquellos que fueron víctimas de la injusticia. La justicia de Dios trae consuelo a los oprimidos. Este versículo nos muestra que las naciones que habían sufrido bajo el yugo asirio ahora celebraban la caída de Nínive, porque representaba la liberación del mal. Como cristianos, debemos recordar que Dios escucha los clamores de los oprimidos y actúa para traer justicia en su tiempo. Esto nos da esperanza y fortaleza en medio de las dificultades, sabiendo que Dios siempre obra a favor de los que confían en Él. El juicio sobre Nínive nos muestra cuán crucial es el liderazgo fiel y justo. Como cristianos, debemos estar atentos a cómo lideramos nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras iglesias. Si los líderes espirituales o morales fallan en cumplir con su llamado, las consecuencias pueden ser graves, afectando a muchos. Este pasaje nos llama a la responsabilidad, la vigilancia y la integridad en todo lo que hacemos. La imagen de la herida incurable de Nínive nos recuerda que el pecado no tratado puede destruir. Debemos ser conscientes de las áreas de nuestras vidas que necesitan el toque sanador de Dios y ser diligentes en buscar su perdón. El arrepentimiento no es solo para evitar el juicio, sino para restaurar nuestra relación con Dios y vivir en su gracia. Las naciones que aplaudieron la caída de Nínive lo hicieron porque habían sido víctimas de su crueldad. Dios es un Dios de justicia, y Él defiende a los oprimidos. Como cristianos, debemos tener la confianza de que Dios ve nuestras luchas y siempre obra a favor de los que confían en Él. Además, estamos llamados a ser defensores de los oprimidos, actuando en justicia y amor hacia los que sufren. Nahum concluye preguntando: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Este es un recordatorio de la crueldad y opresión que los asirios impusieron sobre muchas naciones. Nínive no solo fue responsable de su propia corrupción interna, sino que también fue una fuente de opresión y maldad para los demás. Por eso, el juicio de Dios no solo fue necesario, sino también justo. Para los cristianos, este versículo subraya que las naciones y las personas que practican la injusticia no pueden escapar del juicio de Dios. La corrupción, la violencia y el abuso de poder no pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a practicar la justicia y el amor, evitando el pecado que lleva a la destrucción. La caída de Nínive es una advertencia para todas las personas y naciones. Aquellos que caminan en la maldad no pueden escapar de la justicia divina. La caída de Nínive nos enseña que el juicio de Dios es justo y que llega un momento en que no hay más remedio para aquellos que persisten en el pecado. Como cristianos, debemos vivir con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras faltas y buscando la gracia de Dios antes de que las consecuencias de nuestras acciones sean inevitables. El arrepentimiento es un regalo que debemos recibir mientras hay tiempo. Las naciones oprimidas celebraron la caída de Nínive porque fue un acto de liberación para ellos. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de justicia que defiende a los débiles y oprimidos. Aunque a veces parece que la injusticia y la maldad prevalecen, podemos confiar en que Dios ve cada situación y actuará en el momento adecuado. Como cristianos, debemos tener confianza en la justicia de Dios y estar comprometidos a defender a los que sufren. Nahum deja claro que Nínive era una ciudad llena de maldad y opresión, y que finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias. Para los cristianos, esta es una advertencia contra el pecado no arrepentido y las prácticas injustas. Estamos llamados a vivir una vida que honre a Dios, evitando las acciones que conducen a la destrucción. Es un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias espirituales y eternas. La caída de Nínive en el libro de Nahum
nos muestra el juicio justo de Dios sobre la maldad desenfrenada y el abuso de poder. La destrucción de la ciudad es una advertencia poderosa sobre las consecuencias del pecado y la opresión, y al mismo tiempo es un recordatorio del cuidado de Dios por los oprimidos y su compromiso con la justicia. Para nosotros, como cristianos, la historia de Nínive es una lección sobre la importancia de vivir una vida de arrepentimiento, justicia y obediencia a Dios. Nos desafía a confiar en que, aunque la maldad y la injusticia parezcan prevalecer por un tiempo, el juicio de Dios es inminente y su justicia triunfará. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.